Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Espero que te encuentres muy bien. Seguimos hablando acerca del libro de Éxodos capítulo 6. Y en esta oportunidad vamos a analizar la importancia de poder escuchar el mensaje o de poder escuchar una palabra de esperanza. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante? Para esto quiero que podamos analizar lo que el verso 6 de este capítulo tiene para enseñarnos y dice así: por lo tanto, dile al pueblo de Israel: yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. La intención de Dios de decirle a Moisés: diles, anúnciales, hazles ver, hazles entender, hazles saber, predícales, proclámales, ¿sí? De que yo de que yo puedo libertarlos, de que yo puedo liberarlos, de que yo puedo sacarlos de esa esclavitud. Con la intención de que la fe del pueblo de Israel se pudiera avivar, de que esa esperanza se pudiera fortalecer. Porque en medio de esa situación en la que ellos estaban, realmente esas esperanzas se estaban como muriendo, esa fe se estaba debilitando. Pero es en esos momentos de en donde la fe, por la opresión y todo, se debilita, es que es necesario como que estar recordando del qué es lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Cuando el Señor nos pide confía en algún área de nuestra vida que estamos sufriendo y que realmente estamos como diciendo, o sea, no veo cómo. Realmente lo que Él está queriendo es expandir, que nuestra confianza en Él crezca. Dice la Biblia que una semilla no puede dar frutos si esta primero no muere. Entonces, en esos momentos como de incertidumbre, de duda, de no saber qué va a pasar, por el problema, por la opresión, todo eso debe morir. Todas esas dudas deben morir, y la única manera de poder hacerlo es dando esos pasos de fe, arriesgándonos a hacer lo que el Señor nos pide, que es mantener la calma, obedecer a cualquier instrucción que Él nos diga, declarar la palabra. Es la única manera para que nazca esa semilla de ayuda de parte de Dios. Es necesario que mueran esos miedos, que mueran los temores, que mueran las dudas, ¿sí? Entonces es por eso necesario dar ese paso de fe. Te quiero contar una experiencia que tuve y fue con mi universidad. Sucede que Él me ayudó en toda mi carrera, pues pagándolo, que es una experiencia que pues algún día te contaré. Era muy precavida y yo usaba el patrocinio que me había dado Dios únicamente para la universidad. Y podía yo pasar hambre literalmente, pero yo no tocaba ese dinero. Y pues ya en el último semestre el Señor me dio una gran lección. Y me dijo, puso a prueba mi fe, o sea, con la intención, como te digo, de ensanchar mi fe en Él. Y no poner mi mirada en las cosas que se podían controlar o con las que yo pueda controlar, sino que pusiera mi mirada en Él, mi confianza en Él. Y fue que ese dinero de la universidad me lo pidió todo. O sea, me dijo: dame el dinero de la universidad. Y tú me vas a decir loca, que me vas a decir que no es cierto, que cómo Dios te lo va a hacer. Pero literalmente así fue. O sea, yo pude sentir en mi espíritu como Él me decía: dámelo todo, confía en mí. O sea, quiero llevarte a un nuevo nivel de confianza. Y realmente esa decisión para mí fue muy difícil, porque como te digo, yo era una mujer muy precavida. Y ese paso de confianza le di todo, y la manera en la que Él se glorificó en ese aspecto fue maravilloso. O sea, imagínate que Él, en el último semestre, para el último pago, no tenía obviamente el dinero completo, porque había tomado la decisión de creerle a Dios y de entregárselo todo. Y pues ya tenía otro dinero que también me había dado Dios, y no me alcanzaba ese dinero. Pero Dios hizo algo glorioso y me dio una beca. Abrió una beca con el 70% de mi matrícula, y para la gloria de Dios no solamente me alcanzó lo poco que tenía, sino que hasta me sobró. Entonces, en esa experiencia pude ver
cómo Dios, cuando nos pide que confiemos, cuando Él anuncia una palabra que llega como a nuestro espíritu, como que resuena, como que nosotros nos sentimos que esta palabra es para mí, Él lo está haciendo con la intención de que nuestra fe crezca. Y Él primero, pues obviamente tiene que llegar esa palabra a nuestros oídos. Pues tenemos que primero escuchar esa palabra de fe, de que Dios sana, de que Dios provee, de que Dios liberta, de que Dios resuelve, ¿verdad? Para que nuestra fe se comience a alimentar, ¿sí? Entonces, cuando el Señor se nos presenta esta palabra que no está de acuerdo a nuestra situación, es con la intención de que esa confianza en Él crezca, de que dejemos o nos despojemos de nuestra autosuficiencia y que aprendamos a confiar y a esperar en Él, ¿sí? Entonces, mi invitación en esta oportunidad es que puedas escuchar lo que Dios tiene para ti, escuchar esa palabra de esperanza que Dios te está de pronto diciendo, te está hablando a tu corazón, pero por X o por Y motivo tal vez no las has escuchado. Que puedas atender a esa palabra y que la puedas atesorar en tu vida. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.